Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo número 4. Estamos estudiando este segundo libro de la Biblia y es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo. En esta ocasión corresponde iniciar el estudio del capítulo número 4. Vamos a leer ahí entonces. Dice el libro de Éxodo, capítulo 4, del versículo número 1 en adelante. Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, y Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso, después de esas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Nos encontramos en la parte donde el Señor se le ha manifestado a Moisés en la zarza ardiente. Dios le ha hablado a Moisés sobre el plan que él tiene y ante eso Moisés ha comenzado a presentar sus excusas. Ya vimos la primera de ella, que la primera hablaba sobre el tema de quién soy yo para ir delante de Faraón y decirle que deje ir a tu pueblo. Entonces Dios le dijo: mira, no es quién eres tú, es quién soy yo. Ante eso vino la segunda excusa de Moisés: ¿y cómo voy a saber quién eres tú si ni siquiera sé cómo te llamas? Te viene Dios y le manifestó a Moisés su nombre. Pero después de haberle manifestado su nombre, Dios comenzó a explicarle más detalladamente a Moisés
todo lo que iba a implicar el proceso de liberación del pueblo de Israel, el cual no iba a ser fácil, porque ya por primera vez Dios le explicó a Moisés que Faraón iba a tomar una actitud dura, y el Señor le dijo: no los dejará salir sino solamente con mano fuerte. Amén. Amén. No los va a dejar salir sino solamente con mano fuerte. Entonces Moisés entendió que el proceso de liberación, porque iba a ser eso, no iba a ser un acto de liberación que ocurriera un solo día, sería un proceso que iba a tomar su tiempo, pero sería un proceso duro, difícil. Ante eso surge en Moisés una nueva excusa. Y entonces él dice: bueno, si la cosa no va a ser tan fácil, sino que será difícil, ¿qué tal si no me creen? Si el pueblo de Israel no me cree, entonces, ¿qué voy a hacer? Así llegamos al capítulo 4, donde dice el versículo 1: Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te ha aparecido? Ante esto, ahora el Señor le entregará a Moisés 3 señales milagrosas. Algunos también le llaman signo, y realmente ese es uno de los significados que tiene la palabra señal en el original, que es un signo. Ya voy a explicar un poquito más de eso. 2 de ellos son realizados en el momento, y el tercero solamente es anunciado, porque no existen en ese lugar las condiciones para que se pueda realizar. Ahora, quiero decirle esto de una vez, y es que Dios no necesita de señales para que las personas crean a su palabra, porque Dios es todopoderoso y Dios puede, con su poder, colocar sobre las personas, sobre los pueblos, una convicción total de lo que Él quiera, sin necesidad que haya señales. Las señales Dios se las da a Moisés, no para que a través de ellas el pueblo crea. Las señales Dios se las da a Moisés para que Moisés crea que Dios traerá esa convicción en los israelitas para que crean a la comisión que Él está entregando en este momento. Veamos cuáles son las señales. Dice el versículo 2: ¿qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. ¿Cuál era el sentido de la pregunta del Señor cuando le dice a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Dios sabía qué era lo que Moisés tenía en la mano, que era su vara de pastor. Pero ¿por qué le pregunta qué tienes en la mano? Era porque Dios lo que quería era asegurarle a Moisés que lo que iba a ocurrir no era en ninguna manera un truco, algo engañoso o una charlatanería, sino que lo que iba a suceder era algo auténtico. Porque no es lo mismo que una persona
realice algo, ¿qué le diría? Impresionante, como hacen algunas personas que le llaman ilusionistas, que son diferentes a los magos, ¿no? El ilusionista lo que hace es eso, crear ilusiones a través de su habilidad, sobre todo su habilidad manual. Pero es distinto que un ilusionista, por ejemplo, haga un truco con un pañuelo que él lleva, a que haga ese truco con un pañuelo que le pertenece a usted y que usted lo ha tenido por mucho tiempo. Le va a causar una mayor impresión si es algo que usted conoce muy bien o si es algo que está utilizando ese ilusionista por sí mismo. No estoy diciendo con esto que Dios era un ilusionista, por supuesto. Solo estoy tratando de ilustrar por qué Dios le dice que tienes en la mano. Y Moisés responde, la pregunta no era difícil, ¿una vara? Pero esa vara es la que Moisés había tenido por mucho tiempo. Tiempo que podía ser meses, años. No sé si una vara de pastor podía durar décadas en el desierto, que era donde él la utilizaba. Pero el hecho es que Moisés conocía perfectamente su vara. Y había sido una vara desde que él la tomó para apoyarse en ella al caminar. Ahora, cuando ya Moisés ha respondido y ha dicho una vara, ¿estás seguro? Sí. ¿Es tu vara? Sí. ¿Siempre ha sido una vara? Claro, siempre ha sido una vara. Muy bien. Versículo 3, déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente y Moisés trató de huir de ella. Recuerde que Moisés era un hombre que había pasado los últimos 40 años de su vida en el desierto. Y él había llegado a reconocer serpientes que eran venenosas y serpientes que no lo eran. Pero si él huía de esta serpiente, que era en lo que su vara se había convertido, es porque él sabía que esa era una serpiente venenosa. Quería huir de su mordida. Por eso es que no es que él le tuviera pánico a las serpientes. Si las veía a diario en su trabajo cuidando ovejas en el desierto. Pero esta estaba demasiado cerca, porque obviamente él no tiró su vara por allá, no, sino que simplemente la tiró al suelo, porque Dios le dijo, déjala caer al suelo. Él la dejó caer y se convierte en una serpiente. Pero si Moisés huía, era porque él sabía era una serpiente venenosa. Versículo 4, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Volvió a ser la vara que siempre había sido su vara, la que él reconocía y que tenía que saber cuánto tiempo de andar con ella. Cuando el Señor le dijo que tomara la serpiente por la cola, eso era una locura lo que Dios le estaba pidiendo. Porque una serpiente, aunque no sea venenosa, jamás se debe tomar por la cola. Una serpiente puede no ser venenosa, pero siempre muerde. Y claro, le va a pegar su mordida, no se va a morir por eso, pero le va a doler. Ahora, si es venenosa, ya es otra la historia. Pero jamás se les toma, se les levanta por la cola. ¿Por qué razón? Porque si usted la levanta de la cola, lo que está haciendo es que le está dando un punto de apoyo. Y ellas no tienen ningún problema en darse vuelta y atacarla a usted.
porque usted está entrando dentro del territorio de la serpiente. Por eso es que las serpientes siempre que se toman, se deben tomar a la altura de la cabeza. Porque al tomarla a la altura de la cabeza, claro, ella va a tratar de luchar, probablemente se le va a enrollar en el brazo, pero no le va a causar ningún daño mientras usted la tenga sujeta de la cabeza. No le va a poder morder porque no puede voltear a ver. No puede volverse para morderle. Y por eso es que cuando los que trabajan con serpientes las toman de la cabeza, la llevan a donde las tengan que llevar, cuando ya están ahí, las sueltan, las colocan y lo último que le sueltan es la cabeza y se retiran y ya. Pero Dios le está diciendo a Moisés que la tome de la serpiente, de la cola. Lo increíble es que Moisés lo hace. Y desde ahí se está ya manifestando lo que será la característica de Moisés, que él será un hombre obediente. Y por eso es que en el Nuevo Testamento el Señor dirá, bueno, no lo dice lo dice en el Antiguo Testamento, pero es citado en el Nuevo Testamento. A ninguno he hallado tan fiel en mi casa como Moisés. Porque Moisés obedecía aún locuras como esa de tomar una serpiente que era venenosa por la cola. Pero sepa esto: cuando Dios le pida hacer algo, por loco que parezca, por peligroso que parezca, no dude en hacerlo, porque si en verdad Dios le ha dicho, todas las cosas saldrán bien. Ahora, si Dios no se lo ha dicho, allá prepare su antídoto ya. Pero si Dios le ha dicho, no tema. Ahora, Moisés estaba seguro de algo. Su vara se había convertido en serpiente. ¿Por qué lo sabía él? Porque su vara había sido vara todo el tiempo. Y le digo, él tenía mucho tiempo de tenerla y la vara siempre había sido vara. Por eso es que Dios le preguntó: ¿qué tienes en la mano? Dios no le dijo: mira, toma aquella rama que está por allá. Moisés hubiera obedecido porque era bien obediente y hubiera tomado la rama y ahora tírala, y la tira y se convierte en serpiente. Moisés hubiera pensado: no vi bien, yo pensé que era rama, pero sucede que era una serpiente. Pero como era su vara, él sabía que su vara había sido vara todo el tiempo, nunca había sido serpiente. Pero al tirarla se volvió serpiente. Al tomarla de la cola volvió a ser vara. Él estaba ahora seguro que esa señal era una señal en realidad. Ahora, aquí quiero explicarle algo que tiene que ver con cuestiones culturales. En esta época, y sobre todo en Egipto, aunque también en los otros países semitas, las naciones semitas, fíjese que para ellos no les asombraban las cosas sobrenaturales. ¿Cómo eso? Que una vara se convirtiera en serpiente y luego la serpiente de nuevo en vara. A ellos no les sorprendía, porque ellos creían, esa era la visión que ellos tenían del mundo y del universo, que habían cosas en el orden de lo natural y habían cosas en el orden de lo sobrenatural que se daban a diario. Tan acostumbrados estaban que cuando sucedía algo así como esto, lo que ellos se preguntaban era: ¿qué significa esto?
Si hoy en día nosotros viésemos a una persona que tiene una vara en su mano y la tira al piso y se convierte en serpiente, luego toma de la cola a la serpiente y se vuelve a convertir en vara, primero nosotros nos sorprenderíamos, pero inmediatamente después, ¿cuál sería la pregunta que nos hiciéramos? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo eso? En esta época, ellos no se preguntaban cómo lo hizo. No les interesaba cómo lo había hecho. Lo que les interesaba era qué significaba. Por eso, fíjese, cuando nosotros leemos Éxodo y llegamos al momento cuando Moisés, realmente no es Moisés, es Aarón quien lo hará, de convertir su vara en serpiente delante del faraón. Pero ¿cuál es la reacción de Faraón? Llama a sus magos y les dicen, hagan lo mismo. Y lo hacen. Los magos egipcios tiran sus varas y se convierten en serpientes también. Pero note esto. Se sorprende Faraón, primero, que Moisés que Aarón haya convertido su vara en serpiente. No. Se sorprende que sus magos hayan convertido sus varas en serpiente. No. Se sorprende Moisés o Aarón que los magos de Faraón hayan convertido sus varas en serpientes también. No se sorprenden. Por eso le digo, ellos no se sorprendían, pero sí se preguntaban esto: ¿qué significa eso? Nunca se preguntaban cómo lo hizo. Nosotros somos los que nos quedamos preguntando, porque nosotros, bueno, aquí entendemos, es Dios el que hizo que la vara se convirtiera en serpiente y que luego la serpiente volviera a ser una vara. Lo entendemos porque es Dios quien lo hizo. Pero cuando son los magos de Faraón quien lo hace, ¿qué es lo primero que surge? La pregunta: ¿y cómo lo hicieron? Y nos quedamos sorprendidos. Nos sorprendemos que los magos de Egipto convirtieron las varas en serpientes, convirtieron el agua en sangre, produjeron ranas, fueron repitiendo todos los hechos sobrenaturales de Moisés. Y nos quedamos nosotros, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? Pero nosotros vemos que nadie de ellos se sorprendía, ni Moisés, ni los israelitas se sorprendían que los egipcios pudieran reproducir todos los hechos sobrenaturales. Lo que sí a ellos les preocupaba era qué significa. Y por eso yo le dije que uno de los sentidos en el griego para señales es la palabra signo. Porque usted sabe que todo signo tiene un significado. Cuando uno va por la calle, encuentra señales de tráfico: la señal de alto, la señal de ceda el paso, la señal de una sola vía, la señal de no vire a la derecha. Son señales, pero tienen un significado. Eso es un signo, porque le está indicando un significado y usted tiene que saber cuál es el significado. Entonces, aquí el punto es: ¿qué significaba que la vara de Moisés se convirtiera en serpiente y luego la serpiente se convirtiera de nuevo en vara? El significado era este: tanto la vara como la serpiente eran los símbolos de poder que tenía el faraón. Si usted tiene
en su casa algún diccionario o un libro de la historia de Egipto o de la historia de los faraones o una enciclopedia, o si quiere búsquelo en internet para los que prefieren esa herramienta. Pero usted verá que las pinturas y las esculturas que hay de los faraones siempre los presentan con una vara en su mano y en su cabeza tienen una cobra alrededor de su corona, digamos, pero en la parte de abajo, en la base, tienen una cobra que está alrededor de sus cabezas y la cobra está hacia adelante en la cara o sobre la cara de el faraón. Esos eran los símbolos de poder. Pero ahora lo que le está demostrando Dios a Moisés es que Dios tiene poder por arriba de todo el poder político que el faraón podía tener, que era un poder político inmenso, era absolutista. Pero Dios, al mostrarle que la vara la puede convertir en serpiente y la serpiente la puede convertir en vara, lo que él está diciendo es: yo puedo deshacer el poder político de Faraón, así que Moisés, los ancianos te creerán. En otras palabras, es lo mismo que Daniel dijo cuando expresó: Dios es el que quita y el que pone reyes. Es lo mismo que Jesús le dijo a Pilato, cuando Pilato le dijo, porque Pilato le interrogaba y Jesús no le respondía. Entonces Pilato le dijo: ¿qué? ¿A mí no me respondes? ¿No sabes que yo tengo poder para darte la vida o para quitártela? Y Jesús le dijo: no, Pilatillo, ningún poder tuvieras si no te fuera dado por mi Padre que está en los cielos. ¿Quién tiene el verdadero poder? Es Dios. Y Él está por arriba de todo poder político. Así como Él podía convertir la serpiente en una vara muerta, Dios podía destruir el poder político que tenía Faraón y acabar con él. Y le explica, versículo 5: esto es para que crean que yo, el Señor y Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Pero no se detiene ahí, sino que luego dice el versículo 6: y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Recuerde que en la Biblia, lepra era el nombre que se le daba a una gran variedad de enfermedades de la piel. Bueno, prácticamente a cualquier enfermedad de la piel ellos le llamaban lepra. Cuando dice lepra en la Biblia, no necesariamente se está refiriendo a la enfermedad de Hansen, que es el nombre de lo que hoy en día entendemos como lepra, ¿no? Y fíjese que eso duró mucho tiempo, es hasta en la Edad Media donde el título o el nombre de lepra se le comenzó a dar exclusivamente a la enfermedad de Hansen hasta el día de hoy, que también se creía que no tenía cura. Hoy la lepra o enfermedad de Hansen es perfectamente curable y no es contagiosa tampoco como se pensaba antes. Por razones culturales,
para ellos lo peor que podía existir eran las enfermedades de la piel. Pero dentro de ese término lepra podía ir desde cosas muy simples como hongos, como una psoriasis. Y claro, la enfermedad de Hansen también estaba considerada de eso, porque es una enfermedad de la piel. Entonces, ¿qué fue realmente lo que apareció en la mano de Moisés? No lo sabemos. El hecho es que su mano estaba enferma con una de las enfermedades que la gente más repulsión le causaba en la época. Versículo 7: llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho, y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Ahí tiene otra señal, otro signo. Pero como es un signo, tiene un significado. Y eso es lo que se preguntaba la gente en esa época. Ellos no se preguntaron: ¿y cómo hizo Moisés? ¡Qué bárbaro! Enséñeme el truco. Eso no les importaba. La gran pregunta era: ¿qué significa esta señal? Lo que está expresando es el poder que Dios tiene sobre la salud y sobre la enfermedad. Fíjese que en realidad las tres señales, la vara que se convierte en serpiente y luego viceversa, la mano que se enferma y luego se sana, y la señal que solo se anuncia pero no se hace, que es tomar agua del Nilo para que se convierta en sangre, las tres señales tienen que ver con el poder que Dios tiene sobre la vida y sobre la muerte. Porque de una vara muerta puede sacar una serpiente viva, y a una serpiente viva la puede convertir en una vara muerta. Eso es poder sobre la muerte. La enfermedad, de igual manera, la enfermedad conduce a la muerte. Dios podía enfermar, pero también podía sanar, preservando la vida de la persona. Entonces, está hablando de poder sobre la muerte y sobre la vida de nuevo. Y lo mismo con el tema del agua que se convierte en sangre. La sangre siempre está relacionada con la muerte, pero ese Dios que puede convertir el agua en sangre está hablando del poder que tiene sobre la vida y sobre la muerte. Dios se le está manifestando a Moisés como el Dios que tiene poder sobre la vida, sobre la muerte. A quien quiere le da vida, y a quien quiere darle muerte, le da muerte, y no hay quien escape de la mano de Dios. Y eso es lo que hemos visto en los capítulos anteriores, que aunque Faraón decía muerte a todos los niños de los israelitas, Dios les daba más vida. Era lo contrario. Porque arriba de ese político o de ese poder político que tenía Faraón está Dios, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Amén, hermano. Por eso es que todo aquel que tiene alguna función de poder político un día tendrá que dar cuenta delante de Dios. Porque, como el Señor Jesús dijo, al que más se le dio, más se le demandará. A ellos se les ha dado poder, tienen mayor responsabilidad delante de Dios. ¿Cómo están utilizando ese poder? Pero vamos con la tercera señal.
Dice el versículo 8: si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso, después de esas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Eso Dios solo se lo anuncia a Moisés, porque le dije, ahí no habían las condiciones para poder hacer esa señal. Porque le dice que tome agua del Nilo, y el Nilo está a kilómetros de distancia de ahí. Entonces no se puede realizar. Si no, Dios le hubiera dicho, mira, toma agua del Nilo, y hace esto, y hubiera ocurrido. Pero por lo menos Moisés ha sido instruido ya que él deberá recoger agua del Nilo, y ante el pueblo de Israel o los ancianos que él mismo tiene que ir a nombrar, como lo explicamos ya, él tendría que derramar esa agua, la cual se convertiría en sangre. Lo cual iba a ser una nueva señal, un nuevo signo. Y como era signo, de nuevo, la gente nos iba a preguntar, ¿cómo lo hiciste, Moisés? No, no les interesaba eso. La pregunta era, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el mensaje que este hecho sobrenatural trae? ¿Cuál era? Era que, bueno, habían dos cosas ahí. Número uno, los egipcios consideraban que el río Nilo era un dios, porque les daba la vida. Y era cierto. O sea, no es cierto que fuera un dios, pero que el Nilo, el río, la vida de los egipcios dependía del Nilo. Eso era cierto, porque era la única fuente de agua que tenían, la que irrigaba. Ya hemos explicado de los desbordes que habían del río Nilo, que permitían la fertilización de la tierra, y ahí es donde Egipto fue el granero del mundo en esa época. Pero además esa agua les permitía subsistir a los humanos y subsistir a los animales, porque ellos tenían mucho ganado también. Por eso lo consideraban un dios. Y lo segundo es que para los egipcios la sangre, ellos lo consideraban repugnante, que los contaminaba. Fíjese que eso es interesante, que dentro de la ley de Moisés la sangre, es cierto que se prohíbe, que no debe ser comida, pero nunca se dice que la sangre contamina a las personas. Pero los egipcios creían que sí. Convertir el agua tomada del Nilo en sangre era esto: hacer al dios de los egipcios repugnante para los mismos egipcios, porque ahora era sangre, ya no les daba vida, era sangre, y para ellos era sinónimo de muerte. Era como que si Dios dijera, con que este rillito es su Dios, ¿no? Entonces Dios le daba en la cabeza al río Nilo, lo mataba, y como expresión de esa muerte se convertía en sangre. Entonces era el Señor quien derrotaba al diosecito que los egipcios tenían. Ese era el significado. Pero los egipcios no solo reconocían al Nilo como Dios, ellos reconocían otros dioses, que son todos los que Dios va a ir desbaratando en cada una de las plagas. Y por último va a terminar matando al primogénito de Faraón, a los cuales los egipcios los consideraban Dios también. Entonces Dios lo que hace es que les mata a todos sus dioses y demuestra que Él es el Señor de los señores y el Dios con D mayúscula
de los dioses con D minúscula. Amén. Ahora, quiero terminar con esto. Le dije al principio que estas señales realmente no eran, Dios no se les estaba dando a Moisés para que el pueblo de Israel creyera. Es que Dios sabía que el pueblo de Israel iba a creer. Incluso en una de las tradiciones, ya lo leímos en el capítulo 3, Dios le dijo: te creerán. Las señales son para darle confianza a Moisés, para que él se sienta seguro. ¿Y por qué digo eso? Que las señales no eran para Israel, sino que eran en realidad para Moisés. Porque las señales nunca fueron hechas delante de Israel. Hay que ser cuidadosos, no hay que confundir las cosas. Porque Dios le dijo: vaya, si no te creen, arroja tu vara y se convertirá en serpiente. Delante de Israel. ¿Hizo eso Moisés? Nunca lo hizo. Lo hicieron no delante de Israel, delante de Faraón. Y no fue Moisés quien lo hizo, fue Aarón. Que estamos hablando de una señal parecida, pero no igual. Porque la auténtica señal allí no fue que la vara se convirtiera en serpiente, porque los magos hicieron lo mismo. Ahí la auténtica señal es que la serpiente en que se había convertido la vara de Aarón se traga a las serpientes en que se habían convertido las varas de los magos de Egipto. Y cuando ya se las almorzó, Aarón toma de la cola, recupera su vara y le dice: bueno, magos, recuperen la suya. Esa es la verdadera señal ahí. Entonces no es esta. Entonces, señal número 1, nunca lo usó con Israel. Señal número 2, la mano que se enferma y luego se sana. ¿Alguna vez utilizó eso Moisés? Nunca. Tercera señal, tomar agua del Nilo, arrojarla en la tierra y que se convirtiera en sangre. ¿Lo hizo Moisés? No lo hizo, hermano. Por eso le digo, cuidado. Ahí no está hablando de convertir el Nilo en sangre, no está hablando de eso. Está hablando de tomar agua en un cántaro, en un balde, qué sé yo, del Nilo, delante de los israelitas, echarla en la tierra, y esa agua que iba a caer en la tierra, esa agua se iba a convertir en sangre. Pero el Nilo iba a seguir siendo el Nilo. ¿Esa señal la utilizó Moisés? Nunca. La conversión del Nilo en sangre es una señal diferente, porque ahí Moisés, primero, no lo hace delante de Israel. Segundo, no saca agua del Nilo, sino que con la vara la extiende sobre el Nilo, él y Aarón. Y el agua del Nilo se convierte en sangre, no la que se tira en tierra, como dice acá. Es otra señal, parecida, pero no igual. El significado es el mismo, la derrota del dios Nilo. Entonces note, nunca Moisés tuvo necesidad de utilizar ninguna de las tres señales. ¿Qué significa eso? Si no tuvo necesidad de utilizarla, porque Dios le dijo: mira, si no te creen, haz la señal número 1. Si aún así no te creen, haz la señal número 2. Si aún así no te creen, haz la señal número 3. Pero no hizo ni la 1. Entonces, ¿qué significa? Que le creyeron. Y si le creyeron, significa que el temor que tenía Moisés cuando él dijo: no me creerán, ese temor no era cierto, no era real. Creo que en otra ocasión hablamos ya sobre el tema de los temores, que normalmente los temores
son de cosas que no son reales. Las personas le temen a cosas que no son un peligro. No lo son. Hace poco yo estuve leyendo, bueno, hace poco, a principios de año, algunos datos sobre las cosas a las cuales más le temen las personas. Y por ejemplo, hay personas que cuando van al mar tienen temor que un tiburón los vaya a morder. Sí, mucha gente va al mar y se está bañando viendo para todos lados. Pero las posibilidades, bueno, hay casos y documentados en todos los tiempos de seres humanos atacados por tiburones. Pero la posibilidad que eso suceda es tan remota que no hay razón para temer eso. Comenzando porque el tiburón no le gusta la carne humana. Lo muerde pero lo escupe. No le agrada la carne humana. Y segundo, ataca porque lo confundió. El tiburón no ataca a seres humanos. Ataca cuando lo confunde con una foca o con cualquiera otro de los peces. Sí, es cierto, hermanos. Son confusiones del tiburón. El tiburón se estimula por el movimiento. Entonces, si la gente está chapaleando o algo así, eso atrae al tiburón. Y si no se fija, puede creer que usted es una foca. Y por eso le ataca. Claro, cuando siente su saborcito, lo escupe de inmediato, ¿no? Pero ya lo mordió. Pero que eso sucede, hermano. Bueno, y ahí había una serie de estadísticas, como por ejemplo, las personas que le tienen miedo a volar en avión, porque dice, ¿y si se estrella el avión? Y no sabe que la posibilidad que se estrelle el vehículo o en el bus en el que viaja todos los días es muchísimo más alto que la posibilidad que un avión se estrelle. Es verdad que los aviones se estrellan, pero por cada avión estrellado hay miles, docenas de miles de personas que mueren en accidentes de tránsito. Por eso le digo, la gente le teme a cosas que... Y sabe, el dato más interesante que encontré en ese libro es que una de las cosas a las que la gente más le teme son a los actos de terrorismo, sobre todo después de lo que ocurrió allá en Nueva York en el 2001, perdón. Y sabe, ser víctima de un acto terrorista es la posibilidad más remota para los seres humanos. Porque si usted suma las víctimas de actos terroristas en toda la historia de la humanidad, eso relacionado con la población mundial, la posibilidad que le pueda ocurrir a usted, mejor ni la piense, mejor ni se preocupe por eso. Que es casi seguro que no le va a pasar nunca, usted nunca va a ser una víctima de un acto terrorista. Pero esa es la que la gente más temor le tiene. Y sobre todo en los Estados Unidos, que ponen que alerta verde, que alerta naranja, que alerta roja, y la gente anda ahí toda nerviosa. Y es un temor irracional, que algunos incluso han criticado que se utiliza como una herramienta política en los Estados Unidos, ¿no? O sea, que cuando la popularidad del presidente va en bajada, ponen la alerta a naranja, ¿no? Y a la gente se le olvida. Bueno, pero eso sucedía con Moisés. Él tenía temor de algo que no iba a suceder. De las señales Dios se las da a Moisés para que sea él el que crea. El pueblo le creyó. No tuvo necesidad de utilizar ni una. Y quizás Moisés en el camino iba pensando, vaya, está bien, si no funciona la número 1, tengo la número 2. Si no funciona la 2, tengo la número 3. Pero, y si no creen, ¿cuál es la 4? ¿De dónde voy a sacar la 4 o la 5? Si ni de la primera tuvo necesidad. Entonces yo le pregunto, ¿a qué teme usted?
yo le digo esto, solo asegúrese que lo que usted está haciendo, lo está haciendo en obediencia a Dios. De ahí en adelante no se preocupe de nada más, que el Señor se encargará de hacerlo. Adelante. Finalizo hoy sí con el último pensamiento. Retomando cuando el Señor le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, le dice él. Déjala caer al suelo. Algunos han visto eso como algo simbólico, que como Moisés era pastor de ovejas y la vara era un elemento fundamental en el pastoreo de ovejas. Entonces cuando Dios le dice, déjala caer, Moisés la deja caer y la va a recoger después de la señal sobrenatural. De ahí en adelante se comienza a llamar la vara de Dios. En otras palabras, Moisés soltó la vara, dejó caer la vara de pastor y recogió la vara de Dios con la que va a libertar al pueblo. Entonces, muchos, como le digo, es simbólico, ¿no? No es extraído, porque no lo dice eso la palabra, pero es una interpretación. Que es cuando la persona renuncia, digamos así, a su vida natural para entrar a una nueva etapa de vida, de relación con Dios. Y a eso somos llamados todos. En el momento cuando Dios nos llama para que vengamos a ser parte de su pueblo, en el momento cuando se nos invita a recibir al Señor Jesús como Salvador, Dios nos está diciendo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Bueno, tírala y yo te voy a dar una vara nueva con la que ya no vas a ser lo que antes eras. Entonces, ¿qué tiene usted en su mano? ¿Qué tienes en tu mano? Un cigarro, tíralo. Dios te llenará del Espíritu Santo. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Tienes una piedra? De esas que se fuman. Entonces, el Señor dice, tírala. Y tú serás una piedra viva dentro del edificio que es la iglesia. ¿Qué tienes en tu mano? Un arma. Dios te dice, tírala. Y Él te da la espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Es una invitación a un cambio de vida. Y somos invitados a ese cambio de vida recibiendo a Jesús, lo cual usted puede hacer en este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Y quiero invitar a aquellos amigos o amigas que han escuchado esta palabra y hoy necesitan entregar su vida al buen Salvador. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es aquello que alrededor de eso gira tu vida? Pero Dios ahora te dice, tíralo y Dios te dará un nuevo sentido. A tu vida, a tu existencia. Cualquier persona que por primera vez necesita recibir al Señor Jesús, yo le invito para que en el lugar donde usted se encuentra pueda ponerse en pie, por favor. Si desea recibir al Hijo de Dios, hoy es su oportunidad para hacerlo. Y con todo gusto vamos a orar por usted. No tenga ningún temor. Sepa que el Señor Jesús siempre tiene y tendrá cuidado de usted. ¿Hay alguna persona que necesita venir? Yo le invito para que ahí en el lugar donde se encuentra usted pueda indicarnos su deseo de recibir al Hijo de Dios poniéndose en pie.
Hágalo en este momento. Hoy es el día, el momento del Señor para usted. ¿Hay alguna persona que necesita hacerlo? Venga al buen Salvador. Hoy es su oportunidad. ¿Hay algún amigo o amiga que necesita tener un cambio en su vida? Hoy es su momento para tener un nuevo rumbo. Dios tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre la salud. Él está a favor de los que le temen y le obedecen, pero está en contra de los que se rebelan contra Él, como fue el caso de Faraón. Pero no sea usted alguien que se aleja y se rebela contra el Señor. Venga a Él. Bienvenida, aquí hay una persona, alguien más que necesita venir para recibir al buen Salvador. ¿Puede ponerse en pie? ¿Alguien más? Hoy es su momento para hacerlo. Le invito para que entregue su vida al Señor. Solo le voy a rogar que por favor lo haga rápidamente, pues seré muy breve en esta invitación. También quiero aprovechar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor y hoy necesitan rededicar su vida al Hijo de Dios. Muy bien, aquí hay una persona, Dios lo bendiga, bienvenido. Aquí hay otro joven que está pasando, bienvenido también. Alguien más que necesita venir para recibir al buen Salvador. Hoy es su momento. Muy bien, aquí hay otra persona que pasa. Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguien más puede pasar? Vamos a orar en este momento, pero si hay alguien más, hago la última invitación para que venga a recibir a Jesús por primera vez o reconciliarse con Él. Póngase en pie y vamos a orar. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios la bendiga, bienvenida. Vamos a hacer la oración entonces. Y a usted que nos ve por televisión, también le invito para que reciba a Jesús como su Señor, aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, sobre la vida y la muerte, sobre la salud y la enfermedad. Recíbale como su Señor para que su vida tome un rumbo diferente. Padre, te damos gracias por estas personas que están aquí al frente, como también aquellos que oyen por las emisoras de radio, por los televidentes que ahora están abriendo sus corazones a ti. Te pido, Señor, que les perdones a todos ellos. Cámbiales para que puedan tener una vida que sea agradable a ti. Y te pido por toda tu iglesia, tu pueblo, Señor, que te sirve y te ama. Ayúdanos para que vivamos para ti. Queremos, Señor, servirte, sabiendo que humanamente enfrentaremos temores, pero ayúdanos a creer. Tú dices estas señales para fortalecer la fe de Moisés. Te pedimos nos ayudes también a nosotros, nos animes, que fortalezcas nuestra fe, para que así podamos dedicarnos a hacer tu obra sin temores, descansando plenamente en ti. Todo te lo rogamos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.